política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Enrique Cárdenas, uno de los economistas más reconocidos, más acreditados, sobre todo en materia de historia económica, pero no solo en eso. Un académico extraordinario, fue rector de la Universidad de las Américas, Puebla, pues por un montón de años, muchos años. Ha sido docente en cualquier cantidad de universidades de México y de fuera del mundo. Y además es un hombre muy interesado y muy participativo en los asuntos públicos que sí importan en el país. Fue director del Centro Espinosa Iglesias también por un buen rato. Todo esto irá apareciendo en cintillos a lo largo de nuestra conversación. Querido Enrique, es un gran honor que estés con nosotros. Y además déjame decirle al público que con gran orgullo puedo decir que además recientemente es también académico de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros, querido Enrique. Bienvenido. Pues al contrario, Mauricio, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio y para mí es un gusto, un gran gusto. Gracias, querido Enrique. Tú has trabajado muchos temas, tienes una obra muy vasta y conoces la economía del país al revés y al derecho y además la conoces en todas sus épocas. Pero déjame empezar por un tema que hoy y antes, toda la vida, ha sido crucial, la movilidad social, que tú has trabajado, lo trabajaste en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y luego se volvió parte de tus temas de investigación y de participación también. ¿Qué es eso de la movilidad social? Déjame empezar por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de movilidad social? Pues mira, Mauricio, se dice que la movilidad social es la facilidad con la que una persona puede acceder a un nivel socioeconómico superior, digamos. ¿Qué tan fácil se mueve de un lugar donde nace a un lugar donde, digamos, pasa la vida o llega al final de su vida? Okay. Esa permeabilidad, esa facilidad con la cual una persona puede avanzar es justamente lo que se le llama pues, la movilidad social. Es un cambio en tu estrato socioeconómico que naturalmente pues, puede ser en forma absoluta, puede ser en forma relativa, pero al final de cuentas a eso se le llama movilidad social. O sea, naces pobre y qué probabilidades hay de que dejes de ser pobre gracias a qué, a tu trabajo, a tu buena suerte, a qué responde la movilidad social. Pues mira, hay como elementos más estructurales y hay otros que tienen que ver más con tu propio esfuerzo, naturalmente. Claro. En cuanto a los estructurales, evidentemente la educación es uno de ellos, pero no solo. Viene esto desde que eres bebé, cuáles son las condiciones en las cuales naces, y luego el dónde naces se vuelve crucial. Es decir, si naces en un lugar en donde las escuelas son relativamente buenas o en un hogar en donde tu madre tiene oportunidad de estar bien alimentada cuando está en el parto, cuando después te puede atender como bebé o tú puedes ir a algún lugar donde se te ejercite, se te estimule. Desde ahí comienza los elementos, digamos, Lo que estás diciendo importa. O sea, hay estadísticas que prueban que eso importa para que la gente cambie sí, de ser pobre a ser no pobre. Eso que estás. absolutamente, Okay. absolutamente. Y o sea, los es decir, primeros años de vida de las personas, los primeros 3 años de vida, de eso estás hablando, resultan fundamentales para el futuro de las personas. así es. Okay. Va resultando fundamental cada pedazo, Mauricio, pero Okay. claro, los primeros 3 te marcan en términos de potencial cognitivo, por ejemplo, Okay. en términos de desenvolvimiento como persona más adelante, eso cuenta mucho.
Pero Ok, después ok. también van contando cada etapa de la vida, porque si tú puedes ir evitando, digamos, obstáculos al inicio, pues Sí, va a ser más fácil que los evites más adelante. ok. Pero si tú tienes un problema de inicio, se te van a ir acumulando las desigualdades a lo largo de la vida. Y ese es, pues es dramático, ¿no? Porque Pues es lo que dramático vas, porque tú no eliges los primeros tres, no, o sea, no eliges dónde naces, ni cuándo naces, ni en qué lugar ¿no? naces, y tampoco en los primeros 3 años de tu vida tienes ninguna decisión sobre tu propio futuro. O sea, lo que estás diciendo es muy relevante. Pues mira, es muy duro y sí muy relevante y eso nos implica naturalmente pues prescripciones de política pública, ¿Ok? por ejemplo, ¿Ok? el que te asegures como Estado, ¿verdad? De que esos primeros años, bueno, ya toda la vida, pero esos primeros años, años en particular, sean lo mejor posibles para todos. Ahí nace la desigualdad en ese sentido, Mauricio. Ahí nace desde muy pequeños. Y te digo, se van acumulando conforme pasa el tiempo, porque si no tienes una buena infancia, después que tengas buen desempeño escolar en la primaria y en la secundaria, pues vas a tener menos probabilidades. Y si eso ocurre a la hora de llegar a tu etapa, digamos, joven, pero Adulta, que ya ok. para empezar a trabajar Sí. también vas a tener otro tipo de dificultades. Entonces, se van acumulando las desigualdades a lo largo del tiempo y, bueno, y termina incluso pues ya cuando uno es mayor, ¿no? Así es Naturalmente. que, Nos queda un minuto antes de que yo tenga que hacer un corte, querido Enrique, y en este minuto déjame ver si se puede, aunque sea que lo apuntes y luego lo desarrollamos en el siguiente segmento. Pero ¿cuántas de las decisiones o cuántas de las circunstancias que determinan que dejes de ser pobre porque naciste pobre dependen de uno mismo? mira, el número, se ha calculado este número, ¿eh? Y ¿Sí? estamos hablando de que puede llegar a representar el 40, el 50, 55%. O sea, Es la mitad decir, es suerte y la mitad es esfuerzo, ¿eso estás diciendo, más o pues menos? prácticamente, digamos, poniéndole en esas dos partes, Sí, casi te podría decir que sí. No tengo el último dato en la cabeza de la última encuesta. Claro, estas cosas no cambian muy rápido, ¿no? no, Son pues bastante no, estructurales. claro. Pero si no recuerdo mal, andaremos por esos porcentajes. Es Ok, muy fuerte, es muy grande esa, digamos, determinación, entre comillas, de lo que está pasando. Naturalmente, hay sociedades, Mauricio, en sí, donde este porcentaje es menor. ok. Y es menor porque las condiciones son más parecidas para todos. De El Estado se partida, el encarga punto de de que origen. las condiciones, exacto, que sean más Eso, parecidas y por lo tanto, déjame interrumpirte aquí y hablemos de eso en el siguiente segmento, porque lo que estás diciendo es brutal. Es decir, uno nace bajo condiciones que no elige. Los primeros años de vida resultan determinantes para el futuro de las personas y a lo largo de la vida, a lo largo de los segmentos que uno vive en la vida, acaba determinando la posibilidad de salir de la circunstancia en la que no se eligió nacer. Vamos a regresar con Enrique Cárdenas después de un corte. No se vayan, vamos a seguir hablando de movilidad social. Estamos de vuelta con Enrique Cárdenas, quien nos ha dado una introducción, pues muy, qué calificativo debo usar, querido Enrique, devastadora, la verdad. Es decir, la posibilidad que tienen las personas, que tenemos las personas de cambiar de estatus, depende menos del esfuerzo que cada quien haga que de las circunstancias en las que le tocó nacer. Básicamente es lo que nos estás diciendo. ¿Qué tan pues digamos que por lo menos quiere, digamos, tienen el mismo peso, Mauricio, lo cual es sorprendente. Uno piensa que todo es su propio esfuerzo a veces, cuando en realidad no lo es. Ok. Pero digamos que sí,
mitad, mitad, vamos a suponer, pero es mucho lo que depende de tu suerte, digamos. Ahora, déjame, o de tu mala suerte en este caso, la verdad. Ahora, Sí, déjame preguntarte esto, Enrique. Posibilidad, la probabilidad de que alguien realmente cambie de lugar dentro del estrato social, dentro del decil de ingreso en que le tocó nacer, ¿qué tan alta es? Es decir, ¿qué probabilidades hay de que los más pobres se vuelvan muy ricos? pues mira, aquí sí hay cifras muy claras en donde podemos ver que si dividimos a la población en quintiles, 20%, ¿Ok? ¿no? En una hilera larga en donde están todas las personas formadas de menor a mayor ingreso, Sí, y tú tomas el 20% que está en la cola, el 20% más pobre, sí. eh, ese quintil tiene una probabilidad apenas del 48%, o sea, 48% de las personas que nacen en ese quintil Sí, alcanzan a llegar a salir, más, perdón, al revés, el 48% que nace en ese quintil se queda en ese quintil ok, a lo largo de su vida. ok, Y el 52% logra salir. ok. Pero espérate, A ver, eh, pero el problema ¿logra es que salir hasta además, arriba o logra salir apenas de ese quintil para ir al ese es siguiente? eso es lo que iba a decirte. Ok, Lamentablemente, la gran mayoría de esos que salen sí, apenas se quedan en el siguiente quintil, en el siguiente 20%. ok, ¿Cuántos salen, digamos, cuántos se quedan en que nacen en el primero y que no pasan del segundo? Pues ese es el 70%. 7 de cada 10 personas que nacen en pobreza se quedan pobres porque, como sabemos tú y yo, pues el porcentaje de pobres en México pues es mayor que eso, y por lo tanto los niveles de no, ingreso pues es altísimo, absoluto de así uno es. al otro pues es muy chiquito, ¿no? Bueno, y de Entonces riqueza realmente, cero, ¿no? Para la mayoría. Riqueza sí, cero quiere decir no tienen nada. es muy difícil que salgan, y de ahí los que logran salir al 20% más alto, que no quiere decir los más ricos, simplemente que están en el 20%, Sí, ahí es, si no recuerdo mal, el 4 o el 5% de los que nacen en pobreza. Entonces sí es un porcentaje muy bajo en México. ok. Como sabríamos, ¿no? Como nos podemos imaginar, tiene que ver también pues, con la desigualdad, es un reflejo, pero esa desigualdad, como ya dije hace un momentito, Sí, pues depende de estas cosas que ya hablamos, ¿no? Desde que uno nace. no, pero de que tú decías, en otros países el Estado se preocupa por modificar las condiciones estructurales que nadie elige, porque pues, nacemos en lugares y en momentos históricos y con familias que nadie elige, simplemente Sí. naces donde te toca. Y tú dices, el Estado puede modificar, aunque sea parcialmente, esas condiciones. ¿Qué puede hacer el Estado? Te pregunto. Bueno, primero déjame nomás decirte Sí, de qué estamos hablando, qué número estamos hablando. sí. Los estados escandinavos, que son los que mejor movilidad social tienen, son más Dinamarca, permeables. Noruega, Suecia. Ok, Correcto. sí, Estos estados, ese 48% que es para México, sí, para estos países anda por ahí del 28-27%. ok, Ese es, digamos, el margen que tendrías tú para poder mejorar. ok, Ahí en medio, ahí están los demás países. Estados Unidos, 42%, por ejemplo, ok. que es bastante bajo, Es ¿no? muy bajo. Es Es, muy bajo para ser un país tan el poderoso. American Dream no tiene mucho de American Dream. Pues, you need to be born in a special place, ¿no? Ya, ya, Entonces, ya, claro. ¿sí? Entonces ese es digamos, el cuento. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues justamente igualar, que no importe en dónde hayas nacido, Sí, que cualquier niño o niña o bebé tenga estas características de buena alimentación de la madre, que tenga las características de buena interacción cognitiva a temprana edad, y de ahí para adelante, ok, educación básica, ok, educación media, ok, que no importe en dónde haya nacido, pueda acceder prácticamente a cualquier estrato. Y ok. entonces sí,
Entonces sí, el esfuerzo personal, también suerte, pero no de este tipo, sino suerte Sí, en la sí, sí, vida, sí, sí. también te ayuda. Pero la verdad es que hay un gran margen que puede hacer el Estado para equilibrar, para poner el suelo más parejo, Ahora, sin duda. entiendo que me queda todavía un minuto de este segundo segmento. Un minutito, es muy pronto. Si quieres, después lo desarrollamos. Pero, ¿el Estado resuelve el problema de la movilidad si solamente reparte dinero a los pobres? ¿O estamos hablando de condiciones objetivas de vida? ¿De qué estamos hablando en Sí, no estos se trata de segundos? dinero, No se trata de Mauricio, dinero. no es dinero. Ok. No, es de O sea, estamos infraestructura, seguros es de de que no, sistema, se trata de dinero. Eso me estás diciendo. segurísimos, segurísimos. Estamos segurísimos de que no se trata de repartir dinero. Se trata de que todos tengan las mismas oportunidades y que verdaderamente sean las mismas oportunidades. Ok, De eso se trata. ok. Es decir, sí dar dinero, pero Sí, no a las personas que para que tengan dinero, sino que todo mundo tenga la misma oportunidad. ok. Ese sería, digamos, el objetivo. Enrique, es muy importante lo que nos estás diciendo. Tengo que ir a hacer un corte en este momento. Me gustaría, al regresar, que habláramos un poco de la historia de todo este asunto, cómo se ha enfrentado este brutal proceso de desigualdad estructural que condena a la gran mayoría de la población a morir pobre si nació pobre. De eso estamos hablando. No se vayan, volvemos en un momento, se va muy rápido el corte. Volvemos con Enrique Cárdenas. Estamos de vuelta con Enrique Cárdenas, que nos ha dado datos e ideas muy importantes sobre las enormes dificultades que supone la movilidad social en nuestro país. Y te quiero preguntar, Enrique, estamos hablando del presente, pero ¿siempre ha sido así? ¿O ha habido algún momento de la historia de México en que las condiciones hayan sido más favorables? Pues mira, no tenemos estadística de la medición de la movilidad social como tal a nivel histórico, porque pues, son datos que apenas se empezaron a construir en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por cierto. Por ti, por Eh, cuando tú lo dirigías, justo. bueno, pero no por mí, no, Bueno, yo no, me volví conocedor, pero realmente, pero sí, el SEI hizo eso y ha hecho eso y es muy loable, creo. Pero digamos que si bien no tenemos esos datos históricos, lo que sí creo es que, digamos, lo que sí tenemos es que muchos de los factores que hoy sabemos condicionan enormemente esta mala, digamos, esta baja probabilidad que la gente suba en el nivel de su estrato socioeconómico, pues es la educación. Y ok. al tener, por ejemplo, una cobertura tan baja en la educación hace muchos años, pues esto se fue mejorando con el tiempo. Yo no pensaría que al menos la movilidad educativa, en principio, pues eso ha mejorado, porque ahora sí, mientras que hace 30, 40 años, si tú nacías en pobreza era muy difícil que llegaras a la primaria, el día de hoy ya prácticamente cualquier persona, no importa en dónde nazca o haya nacido, tiene chance de cursar la primaria. Y la cursa, de hecho, ¿no? Ahora, falta todavía ver la calidad de la educación a nivel primaria y es muy distinta y ahí hay gran desigualdad. Pero en términos al menos de cobertura, claro que ha mejorado. Entonces, si el Estado, y aquí se ve con mucho, creo que con mucha claridad un ejemplo de qué puede hacer el Estado, es precisamente que todo mundo pueda acudir a la escuela, que pueda tener una buena escuela y que por lo tanto esa parte de posible desigualdad se elimine, digamos, y que quede más bien el esfuerzo, el talento, en fin, el esfuerzo familiar mil veces que permite que haya esta movilidad. Me tocó hacer, Mauricio, un libro
de casos emblemáticos, de casos de cualquier persona, Sí. casi por casualidad fue, de ver cuál había sido su vida. Ujú. Y fue notable que son 10 biografías que hicimos ahí en el sello. Ok. En 3 o 4 de ellas tocó que ¿Cómo? de alguna manera los padres Sí. o los abuelos habían estado en el magisterio. Fíjate qué interesante. Ok. Incluso en normales rurales. Ok. Y el haber tenido una estructura y un ingreso, digamos, estable a lo largo del tiempo Sí. y con acceso a seguridad social, Sí. había permitido que los hijos o los nietos salieran adelante. Con acceso a seguridad social. Esto es importante. Exacto. Ok. Es muy importante. Ok. Por eso, cuando tú decías de dinero hace un rato, Sí. yo lo que inmediatamente pensaba, no es tanto dinero, es Sí. el hecho que haya una red de protección social universal que Sí. sea pareja, que a todo mundo le llegue, y eso sí es un igualador. Eso Ok. sí te permite disminuir estas desigualdades, no solamente cuando naces, sino a lo largo de la vida, ¿no? Así es que, si bien no tenemos datos, Mauricio, las cosas mejoraron, pero también podemos decir que uno puede ver que se están estancando. Es decir, que difícilmente vamos a cambiar ese 48% si no cambiamos de origen muchas de estas estructuras, entre ellas, no es la única, pero sí la del sistema de protección social universal, por ejemplo. Es muy, muy importante. Nos queda ya un minuto nada más. Qué pena, caramba. Enrique, te vamos a tener que invitar a otro programa, pero déjame jugar con esta idea. Haz de cuenta que estás frente a los tomadores de decisiones. Iba yo a decir frente al presidente López Obrador, pero frente a los tomadores de decisiones. Y en menos de un minuto tienes que aconsejarles qué es fundamental para cambiar esta trampa de la movilidad social. Haznos ese favor, ¿qué les dirías? Pues mira, yo diría dos cosas fundamentales. Sí. El primero es un sistema de protección social universal que asegure que la educación, la nutrición, la salud sea adecuada para todos. No importa si trabaja o no trabaja en el sector formal o informal, no importa si trabaja, punto. Debe de poder tener eso protegido. Y dentro de esto, un sistema de cuidados en donde te asegures que esas desigualdades iniciales por la madre, ¿no? Que si tiene que trabajar, que si no, que si la mamá se tiene que ir a la central de abastos. Los 3 años esos de origen. Exactamente. Sí. Entonces, esas serían para mí las dos cosas centrales que tendría que hacer el Estado en una primera instancia, Mauricio. Ok, y la buena educación, dijiste hace un momento, y un cierto capital cultural, no solamente familiar, sino el entorno, supongo. Así es. Sí, por supuesto. Todo ese tipo de cuestiones que sí puede hacer el Estado y que las hace en muchos lugares. O sea, tú ves, por ejemplo, en Inglaterra, gente que llega de cualquier estrato y llega a Oxford y llega a Cambridge. Sí, de acuerdo. Todavía hay sesgos, porque sí hay sesgos culturales y sesgos familiares y lo que tú vives y escuchas en tu casa también cuenta, ¿no? Claro. Pero sí hay mucho más oportunidad hoy de que una persona que nace en pobreza en Gran Bretaña llegue a estas grandes universidades por sus propios méritos. Enrique, es de veras interesantísimo conversar contigo, te lo agradezco mucho, te suplico que en otra ocasión aceptes una segunda invitación para dar una nueva vuelta de tuerca. Por el momento, de veras, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que aprendimos muchísimo. Gracias, Enrique. Al contrario, un placer y muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conversación. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más cosas.